Yo tenía el matrimonio perfecto, hasta la tarde en que descubrí que mi hogar era solo el escenario de una gran farsa. Antes de ese día, mi vida era una sinfonía perfectamente orquestada. Como Isabela Valderrama, única heredera del imperio familiar, el mundo me había dado todo. Una mansión que se asomaba sobre la ciudad como un centinela de cristal y acero, un closet lleno de sueños de alta costura y un propósito que encontraba en la fundación filantrópica que dirigía. Pero mi mayor tesoro era Javier. Él no era solo mi esposo, era el arquitecto de mi felicidad. Veía en su ambición un fuego que complementaba mi calma, una fuerza que me hacía sentir segura. Creía ciegamente que su dedicación al grupo Valderrama era una prueba de su amor por mí y por el legado de mi padre. Cada mañana me despertaba convencida de que era la mujer más afortunada del mundo, envuelta en un amor tan real y sólido como el mármol de nuestros pasillos. ¡Qué tonta fui! Mi confianza era un océano sin fondo, especialmente cuando se trataba de mi familia. A menudo observaba a Javier y a mi hermana menor, Laura, riendo juntos en las cenas familiares, y mi corazón se llenaba de una calidez inmensa. Veía su complicidad no como una amenaza, sino como la prueba definitiva de que habíamos construido una familia real y unida. Laura, siempre a mi sombra, parecía finalmente haber encontrado en Javier a un hermano mayor, a un confidente. Le regalaba los mejores bolsos, le financiaba sus caprichos, creyendo que así la ayudaba a brillar con luz propia. Recuerdo una noche, poco antes de la cirugía, cuando los tres mirábamos las luces de la ciudad desde nuestro balcón. Javier me abrazó por detrás y dijo: «Lo tenemos todo, mi amor». Y yo le creí. Para mí, esas palabras no eran una mentira, eran un evangelio. Éramos invencibles, protegidos por un amor que yo consideraba eterno e inquebrantable, sin saber que yo era la única que creía en esa fantasía. La apendicitis perforada casi me mata, pero los médicos me llamaron un milagro. Me dieron el alta 2 días antes de lo previsto, una pequeña victoria que quise convertir en una sorpresa para Javier. Ignoré la punzada de dolor en mi abdomen y le pedí al chofer que me llevara a casa sin anunciarme. Imaginaba su rostro, la mezcla de preocupación y alivio al verme de pie, frágil pero viva. Durante el trayecto, fantaseé con nuestro reencuentro. Él me tomaría en sus brazos, con cuidado de no lastimar mi herida, y me susurraría cuánto me había extrañado. Me sentía como una colegiala enamorada, planeando un gesto romántico que reafirmaría nuestro amor inquebrantable. Esa ilusión, tan cálida y reconfortante, fue la última bocanada de aire que tomé antes de sumergirme en las aguas heladas de la realidad. El sol de la tarde se sentía como un buen presagio, pero solo era la luz que iluminaba el escenario de mi ejecución. Al entrar en la mansión, me recibió un silencio antinatural. No había personal a la vista, ni el murmullo de la televisión, ni la música clásica que a Javier le gustaba poner por las tardes. Mis pasos resonaban en el vestíbulo de mármol, un eco solitario en un espacio que siempre había estado lleno de vida. Una extraña inquietud comenzó a deslizarse por mi columna. Quizás Javier les había dado el día libre a todos para cuidarme él mismo. Esa idea, que antes me habría parecido el colmo del romance, ahora se sentía ominosa, como la calma que precede a una tormenta devastadora. Apoyándome en las paredes frías, avancé hacia la cocina, impulsada por una sed insoportable y una necesidad desesperada de romper ese silencio sepulcral. Cada paso era un esfuerzo, no solo por la cirugía, sino por el peso de una atmósfera que se sentía cargada de secretos y mentiras, aunque todavía no podía verlos. Fue entonces cuando escuché susurros. Mi primer pensamiento fue de alivio. Javier estaba en casa, probablemente en una llamada de negocios. Me asomé por la rendija de la puerta de la cocina, lista para sorprenderlo con una sonrisa cansada pero feliz. Pero la imagen que me recibió me paralizó, congelando la sonrisa en mis labios y el aire en mis pulmones. Era Javier, sí, pero no estaba solo. Tenía a mi hermana, Laura, aprisionada contra la encimera de cuarzo blanco. Sus manos estaban enredadas en el cabello de ella,
sus bocas unidas en un beso que no dejaba lugar a dudas. No era un error, no era un impulso, era un acto de posesión, de familiaridad. Observé la escena como si estuviera viendo una película ajena, mi mente registrando cada detalle con una claridad espantosa. La forma en que el vestido de Laura se arrugaba bajo el agarre de él, el reflejo de sus cuerpos en el acero inoxidable de la nevera. Mi mundo no se rompió, se evaporó. El dolor de mi cicatriz quirúrgica desapareció, reemplazado por una agonía mucho más profunda y visceral. Permanecí inmóvil, convertida en una estatua de sal, mientras ellos se separaban. Javier sonreía, pero no era la sonrisa cálida que yo conocía. Era una sonrisa de triunfo cruel, de alivio malicioso. Y entonces pronunció las palabras que se grabaron a fuego en mi alma, la sentencia que redefinió mi existencia entera. Con ella casi muriendo, pensé que nuestro plan se había ido por el caño, dijo él, su voz llena de una satisfacción que me revolvió el estómago. Laura se rió, un sonido agudo y desagradable. Pero ahora, continuó Javier, mirándola como si ella fuera su verdadero premio. Ahora sí puedo ser feliz. No era solo una infidelidad, era una conspiración. Mi casi muerte no había sido una tragedia para ellos, sino un inconveniente para su felicidad. Mi vida era el único obstáculo en su camino. En ese instante, la Isabela que amaba ciegamente murió. El shock no trajo lágrimas ni gritos. Trajo un frío glacial, una lucidez aterradora que recorrió cada fibra de mi ser. Retrocedí sin hacer un solo ruido, mis movimientos ahora sigilosos y precisos, como los de un depredador que acecha. No los confronté. ¿Para qué? Darles la satisfacción de mi dolor sería mi última derrota. En silencio, me deslicé por los pasillos hasta el ala opuesta de la mansión, a mi antiguo cuarto de la infancia, el único espacio que no habían profanado. Cerré la puerta con llave y me miré en el espejo. La mujer frágil y convaleciente había desaparecido. En su lugar, vi a una extraña con los ojos endurecidos por el acero. La traición no me había destruido, me había forjado. Ellos querían que yo desapareciera para ser felices. Les concedería su deseo, pero no de la forma que esperaban. Iba a desmantelarlos, pieza por pieza. Encerrada en el santuario de mi infancia, el dolor agudo de la traición comenzó a transformarse. No hubo lágrimas. Las lágrimas son para las víctimas, y yo me negaba a ser una. La frase de Javier, "Ahora sí puedo ser feliz", resonaba en mi mente, no como una daga en el corazón, sino como el eco metálico de una celda al cerrarse. Era una declaración de guerra. Comprendí con una claridad aterradora que mi casi muerte no había sido una fuente de angustia para ellos, sino una oportunidad frustrada. No solo me habían engañado, habían deseado mi desaparición. El amor que sentí por ellos se evaporó, dejando un vacío que no se llenó de tristeza, sino de un propósito gélido y absoluto. La Isabela ingenua y confiada murió en el pasillo, y de sus cenizas se levantó una estratega. Mi recuperación física pasaba a un segundo plano. Mi verdadera convalecencia sería la reconstrucción de mi imperio sobre las ruinas de sus vidas. Descarté de inmediato la idea de una confrontación. ¿Gritarles? ¿Exigir explicaciones? Eso sería concederles el poder, permitirles ver mi dolor y regodearse en él. Sería un espectáculo vulgar y predecible. Una batalla emocional que ellos, en su bajeza, probablemente ganarían. No, mi respuesta no sería un grito, sino un susurro silencioso que se convertiría en un huracán. Mi campo de batalla no sería el dormitorio matrimonial, sino la sala de juntas y las bóvedas de los bancos. Ellos me veían como una esposa decorativa, una heredera frágil demasiado ocupada con sus obras de caridad. Esa subestimación, que antes me habría ofendido, se convirtió en mi mayor activo, mi camuflaje perfecto. Decidí interpretar el papel que me habían asignado, la esposa convaleciente, débil y ajena a la realidad. Mientras ellos celebraban su supuesta victoria, yo, desde las sombras, prepararía metódicamente su aniquilación total. Mi mente,
entrenada para analizar balances y estrategias corporativas, se enfocó en mis nuevos adversarios. Javier Rojas, una revista consumido por un complejo de inferioridad, cuya única ambición era el dinero y el poder que mi apellido le proporcionaba. Su arrogancia era su talón de Aquiles. Laura Valderrama, mi propia sangre, envenenada por una vida de resentimiento, desesperada por usurpar mi lugar. Su debilidad era su necesidad de validación y lujo. Ambos compartían la misma enfermedad, la codicia, y yo era la dueña de la cura y del veneno. Se habían atrevido a conspirar en mi casa, a usar mi dinero para financiar su traición y a desear mi muerte para heredar mi imperio. Les daría exactamente lo que querían, pero de una forma que nunca imaginaron. Haría que el dinero que tanto anhelaban se convirtiera en cenizas en sus manos y que el poder que codiciaban los aplastara bajo su propio peso. Con la decisión tomada, una calma gélida se apoderó de mí. Mi primer movimiento no fue impulsivo, sino quirúrgico. Tomé mi tableta segura, esa que mi padre insistió que tuviera para emergencias corporativas, y accedí a los portales bancarios de la fortuna Valderrama. Con unas pocas pulsaciones, inicié la transferencia de cada centavo de nuestras cuentas conjuntas a un fideicomiso blindado bajo mi único control. Luego, cancelé cada tarjeta de crédito, cada línea de financiamiento a la que Javier tenía acceso. Fue un corte limpio, silencioso e inmediato. Aún no lo sabían, pero su mundo acababa de empezar a desmoronarse. Mientras ellos dormían en mi cama, creyéndose los reyes de mi castillo, yo había cortado sus líneas de suministro. No buscaba justicia. La justicia es un concepto demasiado noble para ellos. Yo buscaba la ruina. Una ruina tan completa y devastadora que maldecirían el día en que confundieron mi bondad con debilidad. La mañana siguiente, actué mi papel a la perfección. Me dejé ver en el desayuno, pálida y frágil, apoyándome en el respaldo de las sillas para caminar. Javier me miraba con una mezcla de impaciencia y falsa preocupación, preguntando si necesitaba algo mientras revisaba su teléfono, ansioso por comenzar su día como el rey usurpador. Le sonreí débilmente y le aseguré que solo necesitaba descansar. Él, creyendo que su farsa era impecable, me dio un beso frío en la frente y se marchó, sin saber que el imperio que creía estar a punto de conquistar ya no le pertenecía. Yo, por mi parte, no sentía nada. El amor había sido cauterizado, dejando solo una cicatriz de hielo. Mi debilidad era mi máscara, y debajo de ella, la maquinaria de su destrucción ya estaba en marcha, silenciosa e implacable como el veneno que se extiende por las venas. La primera señal de pánico llegó esa misma tarde. Recibí una alerta de mi asistente. Javier había intentado realizar una compra de un reloj de lujo para Laura, y todas sus tarjetas fueron declinadas. Lo imaginé en la boutique, su rostro pasando de la arrogancia a la confusión, y luego a la furia contenida. Lo escuché llegar a casa, azotando la puerta, gritándole a su asistente por teléfono sobre un supuesto error del banco. Desde mi habitación, yo observaba el registro de llamadas a través del sistema de seguridad que controlaba desde mi tableta. Lo vi llamar al banco, su voz volviéndose cada vez más tensa mientras un agente le informaba cortésmente que todas sus líneas de crédito habían sido suspendidas por orden de la titular principal de la cuenta. Su mundo, construido sobre mi dinero, comenzaba a temblar, y él ni siquiera sospechaba que la arquitecta de su ruina estaba a solo unos metros, escuchando cada una de sus frustradas respiraciones. Esa noche, durante la cena, la tensión era palpable. Javier apenas tocó su comida, su mandíbula apretada. Laura, ajena a la tormenta financiera que se avecinaba, parloteaba sobre sus planes de compras. «¿Me llevarás a esa nueva galería el sábado, verdad, Javi?», preguntó con su voz melosa. Javier forzó una sonrisa y asintió, pero vi el destello de pánico en sus ojos. Me miró, esperando quizás una reacción de mi parte, pero yo solo me limité a remover mi sopa con lentitud, como si estuviera demasiado débil para notar algo. «Querida, ¿estás bien? Te ves más pálida», dijo, intentando desviar la atención.
Solo estoy cansada, respondí con un hilo de voz. La recuperación es más lenta de lo que pensé. Mi fragilidad era su coartada perfecta, la niebla que le impedía ver el precipicio hacia el que caminaba. Él creía que el problema era administrativo. Yo sabía que era existencial. Al día siguiente, mientras él luchaba con sus problemas bancarios, yo hice mi segunda jugada. Realicé una llamada segura a Ricardo Morales, el director financiero del Grupo Valderrama y el hombre más leal a mi padre. Ricardo nunca había confiado en Javier, viendo en él la ambición desmedida que mi padre siempre despreció. No le conté toda la verdad, solo lo necesario. Ricardo, mi cirugía me ha hecho pensar, le dije, mi voz cuidadosamente calibrada para sonar débil pero lúcida. Necesito que inicies una auditoría forense completa de todos los proyectos de expansión que Javier ha supervisado en los últimos 2 años. Hazlo discretamente. Llámalo una revisión de protocolo estándar debido a mi estado de salud. Hubo un silencio en la línea, y luego su voz, firme y llena de comprensión. Por supuesto, Isabela. Considera que ya está en marcha. Sabía que Ricardo encontraría cada dólar desviado, cada factura inflada. La soga corporativa comenzaba a apretarse. Mi siguiente paso fue contratar a los mejores, no a una agencia de detectives cualquiera, sino a un equipo de exagentes de inteligencia especializados en vigilancia corporativa y personal. Su tarifa era astronómica, pero la discreción y los resultados estaban garantizados. Mi encargo fue simple y brutal. Quería cada detalle de sus vidas, no solo fotos de sus encuentros, sino grabaciones, registros de sus comunicaciones, un mapa completo de su traición. Quería saber qué hoteles frecuentaban, qué mentiras le decían a sus amigos, qué susurraban cuando creían que nadie los escuchaba. Quería pruebas tan irrefutables que su negación fuera imposible, tan humillantes que su reputación se convirtiera en polvo. Mientras ellos vivían su romance clandestino, creyéndose astutos y afortunados, un equipo de profesionales invisibles ya estaba documentando cada uno de sus pecados, convirtiendo su pasión secreta en el expediente de su condena pública. Para acelerar su paranoia, decidí jugar un pequeño juego psicológico. Una tarde, llamé a Laura a mi habitación. Sobre la cama había una caja de terciopelo de una joyería exclusiva. Javier insistió en que tuvieras esto, le dije con una sonrisa cansada. Dijo que era por todo tu apoyo durante mi enfermedad. Ella abrió la caja y ahogó un grito al ver un collar de diamantes deslumbrante. Sus ojos brillaron con codicia mientras se lo ponía. Lo que ella no sabía era que yo había comprado el collar esa misma mañana, usando una de las últimas tarjetas corporativas de Javier antes de cancelarla. La transacción, excesiva e injustificada, sería una bandera roja brillante en la auditoría de Ricardo. Había convertido su codicia en un arma contra ellos, una prueba tangible del desfalco de Javier, y ella la llevaba puesta en el cuello, sonriendo, sin tener la menor idea de que lucía su propia sentencia. La presión financiera comenzó a surtir efecto. Javier se volvió irritable y distante. Las discusiones con Laura se hicieron más frecuentes, y yo las escuchaba a través de los discretos micrófonos que mi equipo de seguridad había instalado. «No puedo seguir usando mi tarjeta de débito como una adolescente», se quejaba ella una noche. «Dijiste que me darías el mundo». La respuesta de Javier fue un gruñido furioso. «Hay problemas en la oficina. Un imbécil está revisando mis cuentas. Necesito que tengas paciencia». Ellos no me veían como una amenaza. En su arrogancia, estaban convencidos de que el ataque venía de fuera, de un rival corporativo o de un enemigo anónimo. Su ceguera era mi mayor ventaja. Mientras se devoraban el uno al otro, consumidos por la frustración y la sospecha, yo observaba desde las sombras, moviendo los hilos, disfrutando de la disonancia de su lenta e inexorable desintegración. Mi equipo de vigilancia no tardó en entregar los primeros resultados. Las fotografías eran más explícitas de lo que había imaginado. Javier y Laura saliendo de hoteles de lujo, besándose en el estacionamiento de la empresa, riendo en cafés exclusivos durante horas de trabajo. Pero la verdadera joya fue un audio.
una grabación clara de una de sus conversaciones en una suite de hotel. Una vez que Isabela firme los papeles de la nueva expansión, tendremos acceso a los fondos offshore, decía la voz de Javier. Y con el informe del médico sobre su inestabilidad emocional, post-cirugía, convencer al consejo de que necesito tomar el control total será pan comido. Laura se rió. Seré mucho mejor dueña de todo esto que ella. No era solo una traición. Era un golpe de estado planeado. Guardé el archivo de audio en una unidad encriptada. Era mi bala de plata, la prueba que no solo los destruiría socialmente, sino que los enviaría directamente a la cárcel. La auditoría de Ricardo también dio sus frutos, y fueron más podridos de lo que esperaba. Javier no solo había desviado fondos para financiar su estilo de vida con Laura, había creado empresas fantasma para adjudicarles contratos inflados del grupo Valderrama, malversando millones de dólares. Había falsificado mi firma en documentos preliminares. Aprovechando mi convalecencia, Ricardo me presentó un expediente de casi 200 páginas, detallando cada transacción fraudulenta, cada transferencia ilícita. Era un monumento a su codicia. Es peor de lo que pensaba, Isabela, me dijo Ricardo con gravedad. Esto es fraude a gran escala. Podemos destruirlo. Yo asentí, mi rostro impasible. Aún no, Ricardo. Le respondí con una calma que lo sorprendió. La destrucción debe ser un espectáculo público. Necesitamos que se sienta completamente seguro antes de que el escenario se derrumbe bajo sus pies. Para aumentar la presión psicológica, comencé a dejar pistas sutiles, diseñadas para parecer coincidencias. Un día, dejé, accidentalmente, abierta en la tableta del salón una página de un artículo sobre fraudes corporativos. Otra vez, mientras hablábamos del estrés que Javier parecía tener, mencioné casualmente, espero que no sea nada grave. Papá siempre decía que la lealtad es el activo más valioso de un hombre. Vi un tic en su ojo, una fugaz sombra de miedo. Empezó a mirarme de forma diferente, no con sospecha de mi inteligencia, sino con la paranoia de un culpable que teme que sus secretos se filtren por las paredes. Laura, por su parte, se volvió más demandante, interpretando su estrés como una falta de interés en ella. La desconfianza que yo estaba sembrando entre ellos era un veneno de acción lenta, y estaba funcionando a la perfección. El momento de casi fracaso llegó de una forma inesperada. Una noche, Javier entró en mi estudio, algo que nunca hacía. Estaba buscando un antiguo contrato y comenzó a revisar los cajones de mi escritorio. Mi corazón se detuvo por un instante. En el cajón inferior, debajo de unos viejos álbumes de fotos, estaba el recibo del pago inicial a la firma de investigación. Estaba tan bien escondido que me había vuelto complaciente. Lo vi abrir ese cajón. Mi mente corrió a 1000 por hora, buscando una distracción. Justo cuando su mano se acercaba a los álbumes, dejé caer deliberadamente un vaso de agua en el pasillo, seguido de un gemido de dolor. «¡Javier! ¡Ayúdame!», grité, mi voz cargada de una fragilidad convincente. Él se sobresaltó y corrió hacia mí, olvidando por completo lo que estaba buscando. Esa noche aprendí una lección vital. La subestimación de mi enemigo no podía convertirse en mi propia arrogancia. Ese susto me obligó a ser aún más meticulosa. Trasladé todas las pruebas físicas a una caja de seguridad en un banco diferente bajo un alias. Intensifiqué mi papel de esposa convaleciente, quejándome de mareos y fatiga para justificar mi reclusión y mi aparente desinterés por los negocios. Javier y Laura, aliviados por mi aparente deterioro, bajaron la guardia de nuevo. Su arrogancia era un vicio incurable. Empezaron a planear su futuro abiertamente en su nido de amor, convencidos de que yo era un obstáculo frágil y temporal. Las grabaciones de mi equipo se volvieron cada vez más incriminatorias. Hablaban de cómo manejarían la empresa, de cómo me internarían en una clínica de descanso de lujo, de cómo finalmente serían felices. Cada palabra que pronunciaban era un clavo más en su propio ataúd. Y yo era la martillera silenciosa. Con la auditoría completa y las pruebas de su conspiración en mi poder, el siguiente paso era establecer el escenario para su caída. La reunión anual de accionistas del Grupo Valderrama era en 3 semanas.
Era el evento corporativo más importante del año, con cobertura mediática nacional. Javier, como director de operaciones, tendría un papel protagonista. Sería su momento de brillar, de presentarse como el salvador de la empresa, mientras su presidenta estaba indispuesta. No podía haber un escenario más perfecto para mi reaparición. Sería allí, frente al mundo de los negocios, frente a la prensa, frente a los hombres y mujeres cuyo respeto él tanto anhelaba, donde yo revelaría la verdad. No sería solo una venganza personal, sería una ejecución corporativa en vivo y en directo. Mientras ellos se preparaban para su gran momento, yo me preparaba para la guerra. Comencé a reunirme en secreto con mi equipo legal y con Ricardo. Repasamos cada pieza de evidencia, cada estatuto corporativo, cada posible laguna legal. Mi plan no dejaba nada al azar. Coordiné con el equipo técnico del auditorio para tener control total de las pantallas y el sistema de sonido en el momento preciso. Mi abogado preparó las órdenes de arresto por fraude y conspiración, listas para ser ejecutadas en el clímax del evento. Por fuera, yo era la sombra de una mujer recuperándose de una cirugía. Por dentro, era una generala en la víspera de la batalla, revisando sus mapas, afilando sus armas y esperando pacientemente el amanecer. La calma que sentía no era paz, era la quietud mortal del ojo de un huracán que yo misma había creado. La última semana antes de la reunión fue un estudio de la ironía dramática. Javier practicaba su discurso frente al espejo, un discurso lleno de mentiras sobre el crecimiento y la estabilidad, mientras yo, en la habitación contigua, ensayaba mi propia presentación, una que expondría cada una de sus traiciones. Laura le ayudaba a elegir su corbata, diciéndole lo poderoso que se vería, mientras yo elegía mi atuendo, un vestido de un rojo intenso, el color del poder y de la sangre. Ellos creían estar en la cúspide de su victoria, a punto de reclamar el trono. No tenían idea de que solo eran los protagonistas de una tragedia escrita y dirigida por la reina, a la que habían intentado destronar. La guerra silenciosa estaba a punto de terminar. Lo que venía a continuación sería un estruendo que sacudiría los cimientos de su mundo y los reduciría a nada más que un recuerdo vergonzoso. El goteo constante de fondos bloqueados y preguntas incómodas de la auditoría comenzó a erosionar la fachada de Javier. Lo veía pasearse por su estudio durante horas, su teléfono pegado a la oreja, su voz alternando entre la furia contenida y una salamería desesperada. Su mundo, construido sobre la arena de mi fortuna, estaba siendo barrido por una marea que no podía identificar. Laura, por su parte, se transformó de cómplice risueña a una arpía quejumbrosa. Sus discusiones ya no eran susurros clandestinos, sino feroces disputas que resonaban en los pasillos. «Me prometiste una vida», le gritaba ella una noche, un audio que escuché con una satisfacción gélida. «Y ahora ni siquiera puedo comprar un par de zapatos sin que parezca una transacción sospechosa». El veneno que se habían inyectado el uno al otro comenzaba a hacer efecto, y yo era la espectadora privilegiada de su lenta agonía. La paranoia se instaló en nuestra casa como una niebla tóxica. Javier empezó a ver enemigos en cada sombra. Despidió a su asistente personal, acusándolo de filtrar información a la competencia. Interrogó al personal de la casa, buscando un traidor entre los leales empleados de mi padre. Su arrogancia le impedía concebir la verdad, que la arquitecta de su miseria dormía al final del pasillo. Para él, yo seguía siendo una pieza decorativa, una muñeca de porcelana rota por la cirugía. Una tarde me encontró en la biblioteca, leyendo. «¿Has notado algo extraño últimamente, Isabela?», preguntó, sus ojos escrutando mi rostro en busca de alguna señal. «Todo me parece extraño desde el hospital, Javier», respondí. Mi voz un susurro frágil. Me siento tan desconectada. Mi actuación fue impecable. Él vio debilidad, no estrategia, y su sospecha se desvió, justo como yo quería. En su desesperación, Javier cometió su primer error táctico. Organizó una cena con sus padres, los Rojas, dos buitres de clase media que siempre me habían mirado con una mezcla de envidia y desprecio. Mi equipo de vigilancia, por supuesto,
Había convertido el comedor en un estudio de grabación. Durante la cena, mientras yo fingía apenas poder sostener los cubiertos, Javier les expuso sus teorías conspirativas sobre un rival corporativo que intentaba hundirlo. Su padre, un hombre de una astucia vulgar, fue quien plantó la semilla de su siguiente plan. «El problema no es la empresa, hijo», dijo, mirándome de reojo. «El problema es que el poder no está donde debería. Mientras Isabela tenga la última palabra, siempre serás vulnerable. Necesitas tomar el control. Por su propio bien, claro está». La sugerencia quedó flotando en el aire, venenosa y llena de posibilidades. Laura, siempre ansiosa por demostrar su valía, se aferró a la idea con un entusiasmo depredador. «Papá Rojas tiene razón», le susurró a Javier esa misma noche, sin saber que sus palabras viajaban directamente a mi tableta encriptada. «Isabela no está bien. Está frágil, confundida. La cirugía la afectó más de lo que admite. Si la convencemos de que necesita descansar, de que te ceda el control temporalmente». La propuesta de Javier fue aún más siniestra. Convencerla no será suficiente. Necesitamos que sea oficial, legal. Necesitamos que un médico lo certifique. En ese momento, cruzaron una línea invisible. Ya no eran solo ladrones y adúlteros. Se habían convertido en conspiradores que planeaban robarme no solo mi fortuna, sino mi autonomía y mi libertad. La guerra había escalado, y su aniquilación total ya no era una opción, sino una necesidad. Mi equipo de vigilancia me informó de su siguiente movimiento: una reunión con un tal Dr. Alarcón, un psiquiatra con una reputación dudosa y una afición por las deudas de juego. Se encontraron en la discreta sala de un club privado. Las grabaciones eran de una claridad cristalina. Escuché a Javier describir mi comportamiento errático, mi fatiga, mi paranoia sobre mi salud, mi desinterés por los asuntos de la empresa. Pintó un cuadro de una mujer quebrada por un trauma físico, emocionalmente inestable y, por lo tanto, incompetente para manejar su propio imperio. «Necesito una evaluación que refleje su delicado estado, doctor», concluyó Javier, y el tintineo de los hielos en su vaso no pudo ocultar el sonido de un sobre grueso deslizándose sobre la mesa. «Por el bien de la estabilidad del grupo Valderrama, por supuesto». El médico corrupto aceptó sin dudarlo. El precio de mi libertad acababa de ser negociado. Con un diagnóstico fraudulento en camino, comenzaron su campaña de guerra psicológica, un intento patético de fabricar las pruebas que necesitaban. Empezaron a gaslightearme. Objetos de mi estudio desaparecían y reaparecían en lugares extraños. El jardinero me decía que yo había cancelado el mantenimiento de mis rosas premiadas, algo que nunca haría. Laura me recordaba conversaciones que nunca habíamos tenido, mirándome con falsa preocupación cuando yo negaba recordarlas. Fingí caer en su trampa. Actuaba confundida, frustrada, incluso asustada. «¿Me estoy volviendo loca, Laura?», le pregunté un día, con lágrimas fingidas en los ojos, después de perder un collar que mi padre me había regalado y que ella misma había escondido. «Claro que no, hermanita», me consoló. Su abrazo se sentía como el de una serpiente. «Solo estás cansada. Quizás deberías hablar con un especialista». Su crueldad no conocía límites. Javier empezó a ayudarme con mis finanzas personales, sugiriendo que firmara documentos que, según él, eran rutinarios, pero que mi abogado, alertado por mí, identificó como borradores de una transferencia de poder notarial. Cada uno de sus movimientos era torpe, predecible, basado en la premisa errónea de que yo era estúpida y débil. Yo jugaba mi papel con la dedicación de una actriz ganadora de un Oscar. Les permití creer que su plan estaba funcionando, que yo me estaba desmoronando bajo la presión de su manipulación. Su confianza crecía con cada una de mis crisis fabricadas. Se volvieron descuidados, hablando más abiertamente de sus planes, convencidos de que estaban a solo un paso de obtener el control total. No sabían que cada una de sus acciones solo me proporcionaba más munición para su ejecución pública. El doctor Alarcón
concertó una visita informal a la casa, orquestada por Javier. El hombre era exactamente como lo había imaginado, untuoso, con una sonrisa falsa y ojos que evaluaban el valor de los muebles mientras hablaba. Me sometí a su conversación, respondiendo a sus preguntas capciosas con la calculada fragilidad de una víctima. Hablé de mis lagunas de memoria, de mi ansiedad, de mis pesadillas. Le di exactamente el material que necesitaba para escribir su informe ficticio. Mientras él asentía con una compasión fingida, yo estaba mentalmente repasando las pruebas que tenía contra él, incluyendo su historial de mala praxis y las grabaciones de su soborno. Él creía que estaba evaluando a una mujer rota. En realidad, yo lo estaba sentenciando a él y a sus cómplices a la ruina profesional y a la cárcel. La confirmación de su plan final llegó a través de un correo electrónico interceptado. Era de Javier a Laura, con el informe del doctor Alarcón adjunto. El diagnóstico: trastorno de estrés postraumático agudo con episodios disociativos. La paciente no está en condiciones de tomar decisiones financieras o corporativas complejas. El correo terminaba con una frase que selló su destino. Con esto, el abogado puede iniciar el proceso de tutela la próxima semana. Para cuando sea la junta de accionistas, el control será nuestro. Finalmente libres. La palabra libres me golpeó con la fuerza de un látigo. Su libertad requería mi encarcelamiento, ya fuera en una institución o dentro de mi propia mente. La traición había mutado. Ya no era una cuestión de infidelidad o dinero. Se había convertido en una lucha por mi supervivencia, por mi propia identidad. Esa noche, de pie frente al ventanal de mi oficina, observando las luces de la ciudad que mi padre había ayudado a construir, sentí una calma absoluta. El dolor había desaparecido por completo, reemplazado por una certeza de acero. Ellos no solo querían mi dinero o mi posición, querían borrarme, querían anular mi existencia para poder ocupar mi lugar. Me habían subestimado en cada paso del camino, confundiendo mi silencio con sumisión y mi bondad con estupidez. Su desesperación los había llevado a un acto de una vileza tan profunda que justificaba cualquier respuesta, sin importar cuán devastadora fuera. La junta de accionistas ya no sería solo una venganza, sería un acto de erradicación. Iba a exponerlos no como simples traidores, sino como los monstruos que realmente eran, y lo haría en el escenario más grande posible, asegurándome de que su caída fuera tan espectacular como inolvidable. Con el informe fraudulento en su poder, Javier se volvió insoportablemente arrogante. Comenzó a comportarse no como el director de operaciones, sino como el rey regente. Daba órdenes al personal de la casa con una autoridad que no le correspondía y hablaba de mis planes para la empresa en llamadas telefónicas que yo seguía monitoreando. Laura, por su parte, ya se probaba la corona. La escuché una tarde hablando con una de sus amigas por teléfono, describiendo con detalle cómo redecoraría la mansión una vez que Isabela estuviera recibiendo la ayuda que necesita. Su fantasía era tan vívida, tan completa, que casi sentí una punzada de lástima por la brutalidad con la que la realidad estaba a punto de aplastarla. Pero la lástima es un lujo que no podía permitirme. Ellos habían elegido su camino, y yo me aseguraría de que el final fuera un precipicio. Mi preparación para la junta de accionistas entró en su fase final. Mientras ellos planeaban mi internamiento, yo coordinaba con un equipo de producción de eventos de primer nivel, bajo el pretexto de querer sorprender a Javier con un homenaje a su arduo trabajo. Controlé cada detalle técnico, la iluminación, el sonido y, lo más importante, el proyector de alta definición que dominaría el escenario. Mi equipo legal finalizó la demanda civil por fraude y conspiración y coordinó con la fiscalía para que los agentes estuvieran discretamente presentes en el evento. Todo estaba sincronizado con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. Ellos estaban construyendo mi jaula, sin darse cuenta de que yo estaba forjando la guillotina que caería sobre sus cuellos en el momento exacto de su supuesta victoria. Para mantener la farsa hasta el final, intensifiqué mi papel de mujer al borde del colapso. Unos días antes de la junta, provoqué una escena en el desayuno.
Alguien ha estado moviendo mis cosas, grité, tirando una pila de periódicos al suelo. No puedo pensar con claridad en esta casa. Javier y Laura intercambiaron una mirada de triunfo. Javier se acercó, me tomó por los hombros con una falsa ternura y dijo: «Tranquila, mi amor, todo está bien. Quizás después de la junta deberíamos ir a ese retiro de bienestar en los Alpes del que te hablé». Era su eufemismo para la clínica psiquiátrica. Le permití que me guiara de vuelta a mi habitación, apoyándome en él como si fuera mi salvador. En mi mente, solo podía pensar en una cosa: el sonido que harían sus mandíbulas al caer cuando me vieran en ese escenario. La víspera de la junta fue surrealista. Javier ensayaba su discurso en el estudio, un monólogo pomposo sobre visión y liderazgo. Laura le aplaudía, diciéndole que sería recordado como el hombre que salvó al grupo Valderrama. Yo, encerrada en mi habitación, revisaba por última vez la presentación que había preparado. No contenía gráficos de crecimiento ni proyecciones financieras. Solo contenía la verdad, cruda y documentada, fotografías, extractos bancarios y el audio de sus susurros traicioneros. Era un obituario, el epitafio de sus carreras y de sus vidas tal como las conocían. Mientras él pulía sus mentiras, yo afilaba mi espada. La noche antes de la batalla, el aire en la mansión estaba cargado de una quietud expectante. Era la calma antes de la tormenta perfecta que yo estaba a punto de desatar. Javier creía que su plan era a prueba de fallos. Su estrategia se basaba en dos pilares: mi supuesta fragilidad mental y el respeto que había cultivado en la junta directiva. No sabía que yo había pasado las últimas semanas contactando discretamente a cada miembro de la junta, no como una presidenta acusadora, sino como una hija preocupada por el legado de su padre. Les envié paquetes de información anónimos, filtraciones que insinuaban irregularidades en los proyectos de Javier, despertando su curiosidad y su sospecha. Cuando él subiera a ese escenario, no se enfrentaría a una audiencia de admiradores, sino a un jurado que ya había comenzado a dudar de él. Había sembrado el campo de batalla con minas, y él estaba a punto de bailar sobre ellas con sus zapatos de diseñador. La mañana de la junta, me vestí con un cuidado ceremonial. Elegí un traje sastre de un rojo sangre, una armadura de seda y poder. Cuando bajé, Javier y Laura me miraron con sorpresa. Esperaban a la mujer pálida y temblorosa en bata de seda, no a la ejecutiva formidable que se erguía ante ellos. «¿Isabela? ¿Qué haces? Deberías estar descansando», tartamudeó Javier. «Decidí que era importante estar presente», respondí, mi voz firme y clara por primera vez en semanas. «Quiero escuchar tu discurso en persona, querido. He oído que será inolvidable». Una sombra de inquietud cruzó su rostro, pero su arrogancia la borró rápidamente. Probablemente pensó que mi presencia solo añadiría más dramatismo a su narrativa de mi inestabilidad. Su ceguera era, hasta el final, mi mejor aliada. En el coche de camino al centro de convenciones, el silencio era denso. Javier revisaba sus notas, tratando de ignorarme. Laura no dejaba de retocarse el maquillaje, su nerviosismo palpable. Yo, en cambio, miraba por la ventana, completamente serena. Repasé los últimos detalles con mi jefe de seguridad a través de un mensaje de texto encriptado. «El equipo está en posición. Las autoridades están en espera. Estamos listos cuando usted lo esté, será. Valderrama». Le respondí con un simple «procedan, Juan». No sentía nervios, ni ira, ni siquiera anticipación. Sentía una finalidad, la fría satisfacción de un estratega que ve cómo todas las piezas de su plan encajan perfectamente en su lugar. Estaba a punto de reclamar mi reino, y no pensaba tomar prisioneros. Al llegar, los flashes de las cámaras nos cegaron. Javier sonrió, un lobo disfrutando de la atención. Me tomó del brazo, guiándome como si fuera un accesorio frágil. Mi esposa, Isabela, ha insistido en acompañarnos hoy, dijo a un periodista. A pesar de su delicada salud, su corazón siempre está con la empresa. Jugué mi papel una última vez, ofreciendo una sonrisa débil y agradecida. Los miembros de la junta nos saludaron. Sus miradas se posaron en mí con una nueva curiosidad.
Pude ver la duda en sus ojos, las preguntas que mis filtraciones anónimas habían plantado. El escenario estaba listo, la audiencia preparada. El telón estaba a punto de levantarse para el acto final de su tragedia, y yo sería la única que quedaría en pie para los aplausos. Su plan para declararme incompetente fue la gota que derramó el vaso, pero también fue su error más grave. Al amenazar mi libertad, me dieron la justificación moral para una retribución total. Ya no se trataba de una venganza por un corazón roto. Era un acto de autodefensa. Cualquier duda que pudiera haber albergado sobre la severidad de mi plan se evaporó. Ellos habían demostrado que eran capaces de cualquier cosa para conseguir lo que querían, y eso significaba que yo debía ser igualmente implacable para detenerlos. Su intento de encerrarme en una jaula dorada de diagnósticos falsos se convirtió en la llave que abrió la puerta a su propia destrucción. Les demostraría lo que una mujer mentalmente inestable era capaz de hacer cuando se le empujaba al límite. Mientras nos sentábamos en la primera fila, esperando a que comenzara el evento, Laura se inclinó hacia mí. «Estoy tan orgullosa de Javier», susurró, su voz goteando una sinceridad venenosa. «Ha trabajado tan duro para mantener todo a flote mientras tú no estabas bien». La miré directamente a los ojos, dejando que mi máscara de fragilidad se deslizara por un segundo. Le ofrecí una sonrisa pequeña y enigmática. «Oh, yo siempre he estado bien, hermanita», le respondí en voz baja, asegurándome de que solo ella pudiera oírme. «He estado observando, he estado aprendiendo, y he estado esperando». Vi un destello de pánico puro en sus ojos, una comprensión tardía y aterradora de que la presa que creía acorralada era en realidad la cazadora. Pero ya era demasiado tarde. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El plan de Javier era usar la Junta para consolidar su poder, presentando un informe optimista basado en cifras que la auditoría de Ricardo ya había demostrado que eran fraudulentas. Esperaba ser aclamado como un visionario, el sucesor natural del Imperio Valderrama. Su discurso era la pieza central de su golpe de Estado corporativo. Lo que él no sabía era que yo había transformado su coronación en su juicio. Cada diapositiva que planeaba mostrar había sido reemplazada por mi equipo. Cada palabra de alabanza que esperaba recibir se convertiría en un murmullo de horror. Iba a usar su propia ambición, su propio escenario, su propia voz, como las armas de su humillación pública. Estaba a punto de experimentar la caída más precipitada y espectacular que el mundo corporativo hubiera visto jamás. La amenaza a mi libertad personal fue lo que me dio la fuerza para ser verdaderamente despiadada. Antes de eso, mi venganza se centraba en la justicia financiera y la exposición de su traición. Pero cuando conspiraron para quitarme mi voz, mi agencia y mi sanidad mental, el juego cambió. Me di cuenta de que no estaba luchando solo por mi empresa o mi orgullo. Estaba luchando por mi derecho a existir como persona. Esta comprensión eliminó cualquier atisbo de misericordia. Se merecían no solo la derrota, sino la aniquilación. Merecían que el mundo viera la podredumbre que se escondía detrás de sus sonrisas encantadoras. Su intento de silenciarme me dio la voz más poderosa que jamás había tenido. Observé a Javier subir al podio, radiante de confianza. Se ajustó el micrófono, sonrió a la audiencia y comenzó su discurso. «Damas y caballeros, miembros de la Junta, es un honor estar aquí hoy para hablarles del futuro. Un futuro brillante para el Grupo Valderrama». Mientras hablaba, miró hacia mí en la primera fila y me dedicó una pequeña sonrisa condescendiente. El tipo de sonrisa que se le da a un niño o a un incapacitado. Le devolví la sonrisa, pero la mía era diferente. Era la sonrisa de un depredador que está a punto de dar el golpe de gracia. Él creía que estaba en la cima del mundo. En realidad, estaba parado en una trampilla, y mi mano estaba en la palanca. La escalada de sus acciones fue un regalo inesperado. Si solo me hubieran engañado, la historia habría terminado en un divorcio desordenado y un escándalo familiar. Pero su codicia sin límites los llevó a cometer crímenes: fraude, conspiración, intento de privación ilegal de la libertad.
Cada nuevo pecado que cometían era una nueva prueba que yo añadía a mi arsenal. Me dieron todo lo que necesitaba para asegurar que su caída no fuera solo social, sino también legal. No habría escapatoria, ni segundas oportunidades, ni la posibilidad de reconstruir sus vidas en otro lugar. Cuando terminara con ellos, no les quedaría nada más que las 4 paredes de una celda y el eco eterno de su propia estupidez. El médico corrupto, el doctor Alarcón, también tendría su merecido. Mi equipo legal ya había presentado una queja formal ante el Consejo Médico, acompañada de las grabaciones del soborno y un análisis de un panel de psiquiatras reputados que desacreditaban su diagnóstico como fraudulento y poco ético. Su carrera estaba terminada. No me limité a atacar a las cabezas de la serpiente. Me aseguré de aniquilar a cada uno de sus cómplices. La ruina debía ser completa. Un mensaje claro para cualquiera que se atreviera a conspirar contra el nombre Valderrama. La justicia, a veces, no es un bálsamo suave, sino un fuego purificador que consume todo a su paso. Mientras Javier continuaba con su discurso lleno de mentiras, yo hice una señal sutil a mi jefe de seguridad, que estaba de pie cerca de la sala de control técnico. Él asintió discretamente. Era el momento. Las luces del auditorio se atenuaron ligeramente, centrando toda la atención en el escenario. Javier hizo una pausa, ligeramente desconcertado por el cambio, pero lo atribuyó a un efecto dramático. Y ahora, permítanme mostrarles las cifras que respaldan nuestra visión, dijo, señalando la enorme pantalla detrás de él. El público contuvo el aliento, esperando ver gráficos y proyecciones. Yo también contuve el aliento, pero por una razón muy diferente. Estaba a punto de proyectar su alma desnuda para que todo el mundo la viera. Su intento de declararme mentalmente inestable fue el acto que los despojó de cualquier humanidad a mis ojos. Gaslightear a alguien que se está recuperando de una cirugía que casi le cuesta la vida no es solo cruel, es monstruoso. Reveló la verdadera profundidad de su depravación. Ya no los veía como mi esposo y mi hermana, sino como parásitos que habían intentado devorar a su anfitrión. Y los parásitos no se negocian, no se razonan, se extirpan, se queman para que no puedan volver a infestar a nadie más. Su ataque a mi mente fue el catalizador final que transformó mi venganza de una estrategia calculada a una cruzada personal. La ironía de la situación era casi poética. Javier había planeado usar esa junta para anunciar mi retiro por motivos de salud, presentándose a sí mismo como el heredero reacio pero necesario. En cambio, yo iba a usar su propio evento para anunciar su despido, su arresto y su exilio permanente de la sociedad decente. Había querido robar mi historia y reescribirla con él como el héroe. En su lugar, yo iba a contar la verdadera historia, donde él no era más que un villano codicioso y patético, destinado a ser recordado solo como una nota a pie de página en la historia de mi ascenso. Su mayor ambición se convirtió en el instrumento de su mayor humillación. Laura, sentada a mi lado, comenzó a sentir que algo andaba mal. Su sonrisa se había congelado, y sus dedos jugueteaban nerviosamente con su bolso. Podía sentir el miedo emanando de ella, la comprensión tardía de que había apostado por el caballo equivocado. Me miró, sus ojos suplicando una explicación, una pizca de la antigua hermandad que ella misma había destrozado. No le ofrecí nada. Mi rostro era una máscara de mármol. Ella había elegido su bando la tarde en que la encontré en mi cocina, besando a mi marido. Había sellado su destino con cada mentira, cada acto de traición. Ahora, todo lo que le quedaba era sentarse y ver cómo el mundo que había intentado robar se derrumbaba sobre ella. La tensión en la sala era palpable. Los miembros de la junta, que habían recibido mis pistas anónimas, se inclinaban hacia adelante en sus asientos, sus rostros una mezcla de sospecha y anticipación. La prensa, que esperaba una presentación corporativa aburrida, podía oler la sangre en el agua. Todos sentían que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el curso del grupo Valderrama para siempre. Javier, en su burbuja de arrogancia, era el único que no lo veía. Continuó hablando.
su voz resonando con una confianza que pronto se convertiría en cenizas en su boca. Estaba pronunciando su propio panegírico, y ni siquiera lo sabía. La escalada de Javier y Laura me había proporcionado la narrativa perfecta. Ya no era la esposa despechada que buscaba venganza por una infidelidad. Era la líder de una corporación que defendía a su empresa del fraude. Era una mujer que luchaba por su libertad contra criminales que intentaban robarla. Sus acciones me elevaron de víctima a heroína de mi propia historia. Al intentar destruirme, me habían hecho invencible. Me habían dado una causa, un propósito que iba más allá del dolor personal. Iba a salvar el legado de mi padre, y en el proceso, me salvaría a mí misma. Su desesperación fue mi ascensión. Ricardo Morales, mi leal director financiero, estaba sentado en la segunda fila. Me miró, y yo le di un casi imperceptible asentimiento. Era nuestra señal. Él tenía en su maletín copias del informe de auditoría forense, listas para ser distribuidas en el momento preciso. Tenía a su lado a los abogados, listos para actuar. Mi ejército estaba en posición, silencioso e invisible. Javier estaba solo en ese escenario, rodeado de enemigos que él creía que eran sus aliados. Estaba a punto de aprender la lección más dura de su vida. Nunca subestimes a la mujer de la que intentas robarlo todo, especialmente cuando ella es la dueña del tablero de ajedrez. Finalmente, Javier pronunció la frase clave. Como pueden ver, el futuro es brillante. Hizo un gesto hacia la pantalla gigante detrás de él, esperando que apareciera su primer gráfico. Pero la pantalla no mostró un gráfico. Permaneció en negro por un segundo. Un vacío expectante que absorbió todo el sonido de la sala. Y luego, en letras blancas y nítidas, apareció una sola frase, mi frase, la que había dado inicio a todo esto. La frase que él le había dicho a mi hermana, creyendo que yo estaba muriendo. La pantalla proyectó, ¿ahora sí puedo ser feliz? El silencio en el auditorio fue absoluto, ensordecedor. La ejecución había comenzado. El rostro de Javier se contrajo en una máscara de confusión, sus ojos parpadeando hacia la pantalla como si no pudiera procesar las palabras. A mi lado, sentía a Laura tensarse, un pequeño jadeo escapando de sus labios. El silencio en el auditorio era una fuerza física, un vacío que absorbía todo el aire. La frase, su frase, flotaba sobre nosotros en letras blancas y nítidas, una sentencia de muerte para su mundo de mentiras. Javier me miró, el pánico comenzando a reemplazar la arrogancia en sus ojos. Él buscaba a la esposa frágil, a la víctima confundida, pero solo encontró a su verdugo. En mi interior, una calma glacial se asentó. No sentía placer, no sentía odio. Sentía el frío y limpio clic de la última pieza de un mecanismo complejo encajando en su lugar. El espectáculo, su espectáculo, acababa de encontrar a su verdadera protagonista. Y la tragedia estaba por comenzar. Tal vez necesiten un poco de contexto, dije, mi voz resonando clara y firme a través del micrófono que un asistente, mi asistente, me había entregado discretamente. Me levanté y caminé hacia el escenario con una calma que no sentía desde antes de la cirugía. Javier retrocedió un paso, como si mi presencia pudiera quemarlo. Mi esposo cree en la eficiencia, y mientras yo yacía en un hospital, él y mi hermana estaban planeando un futuro mucho más eficiente. Hice una señal al técnico. La pantalla cambió, pero en lugar de una imagen, el auditorio se llenó con el sonido de sus voces, amplificadas y cristalinas. La grabación del hotel, con el informe del médico sobre su inestabilidad emocional. El control total será pan comido. El jadeo colectivo de la audiencia fue música para mis oídos. El intento de robarme la mente fue su error fatal. Ahora, yo les mostraría la mente que tanto habían subestimado. La siguiente diapositiva no fue un audio, sino una intrincada red de números y nombres de empresas. El futuro brillante del que hablaba el señor Rojas, continué, mi voz cortando el aire como un bisturí, se construyó sobre una base de fraude. En la pantalla aparecieron copias de facturas infladas, transferencias a empresas fantasma en paraísos fiscales y, la pieza central, mi firma,
torpemente falsificada en documentos que autorizaban gastos millonarios. Millones de dólares, el legado de mi padre, desviados para financiar un estilo de vida que creían merecer. Los miembros de la junta directiva se miraban unos a otros, sus rostros sombríos. La duda que yo había sembrado durante semanas acababa de florecer en una certeza venenosa. Ricardo Morales se levantó brevemente, asintiendo a la junta, confirmando que cada cifra en esa pantalla era el resultado de su auditoría forense. El castillo de naipes de Javier se estaba desmoronando bajo el peso de su propia codicia. Pero la traición corporativa, por muy despreciable que sea, a menudo palidece en comparación con la personal, declaré, mi tono volviéndose aún más gélido. La pantalla cambió de nuevo. Esta vez, no eran números, sino imágenes. Fotografías de alta resolución de Javier y Laura, besándose en el estacionamiento de la empresa, saliendo de la suite de un hotel de lujo, con los brazos entrelazados, riendo en un café mientras él debería haber estado en una reunión del consejo. Un gemido ahogado salió de Laura. Se encogió en su asiento. Su rostro se descompuso en una máscara de humillación absoluta, mientras cientos de pares de ojos se volvían hacia ella. Javier se quedó paralizado, su rostro pálido como el mármol, expuesto como un adúltero y un ladrón frente al mundo que tanto había anhelado impresionar. Su reputación se convirtió en polvo ante mis ojos. Finalmente, me dirigí a él directamente. Querías ser feliz, Javier, lo dijiste tú mismo. Me acerqué al podio que él había abandonado, reclamando mi lugar. Pero tu felicidad estaba condicionada a mi desaparición, ya fuera física o mental. Intentaste silenciarme, declararme incompetente, robarme mi nombre y mi libertad. Miré a la junta, a los accionistas, a las cámaras. Esto no es el drama de una esposa despechada. Es la erradicación de un cáncer que amenazaba con destruir al Grupo Valderrama desde adentro. Como presidenta de esta junta y heredera de su fundador, mi deber es proteger este legado, y mi deber comienza hoy, purgando a los traidores de nuestras filas, sin importar quiénes sean o qué lazos de sangre pretendan tener conmigo. Mi voz no tembló. Era la voz de una reina reclamando su trono. En ese preciso instante, como si mis palabras hubieran sido una orden, las puertas traseras del auditorio se abrieron. No entraron más asistentes, sino 2 agentes de policía uniformados y mi equipo de seguridad. Avanzaron por el pasillo central con una calma profesional que hacía la escena aún más devastadora. Javier Rojas, anuncié con una finalidad absoluta, queda despedido de todas sus funciones en el Grupo Valderrama, con efecto inmediato. Además, en este momento, se enfrenta a cargos por fraude, malversación y conspiración. Los agentes subieron al escenario. Luego, mis ojos se posaron en la figura temblorosa de mi hermana. Y en cuanto a ti, Laura, ya no llevas el apellido Valderrama. Estás desheredada y desterrada de mi vida y de esta familia. Has elegido tu camino. Ahora vive con las consecuencias. Javier intentó hablar, balbuceando negaciones incoherentes. Es una mentira. Ella está loca, se los dije. Pero nadie lo escuchaba. Sus palabras se perdieron en el murmullo atónito de la multitud. Los agentes lo tomaron por los brazos y lo escoltaron fuera del escenario. Su costoso traje, ahora el uniforme de un criminal derrotado. Su impaseo de la vergüenza fue largo. Cada paso una tortura pública bajo la mirada de aquellos a quienes había intentado engañar. Laura no se movió. Se quedó sentada, sola en la primera fila, el collar de diamantes que yo le había regalado brillando irónicamente en su cuello, una marca de su propia codicia. La gente la evitaba, creando un vacío a su alrededor. Estaba completamente sola, una paria en el mundo que había sacrificado todo para conquistar. Su ruina no fue ruidosa, fue un silencio aplastante. Cuando se los llevaron y el orden se restableció, me quedé sola en el escenario, bajo la luz de los focos. El silencio ahora era diferente, lleno de respeto y asombro. Miré a la junta directiva. Señoras y señores, el Grupo Valderrama ha superado una amenaza existencial. Ahora es el momento de reconstruir, de mirar hacia el futuro con integridad y fuerza. Hice una pausa, dejando que mis palabras resonaran.
A partir de este momento, asumo mi papel de pleno derecho, no solo como presidenta, sino como directora ejecutiva de esta compañía. El trabajo comienza ahora. Un aplauso estalló, primero de un miembro de la Junta, luego de otro, hasta que todo el auditorio se puso de pie. No era una ovación para una víctima, era el reconocimiento para una líder. La mujer que había entrado en esa sala ya no existía. En su lugar se erigía una emperatriz, forjada en el fuego de la traición y lista para gobernar. La ovación atronadora que llenó el auditorio no era para la mujer traicionada que había expuesto a su marido. Era para la reina que acababa de ejecutar un golpe de estado impecable para reclamar su trono. Mientras permanecía en el escenario, bañada por las luces, no sentí euforia ni alivio. Sentí una quietud profunda, la calma que sigue a una tormenta perfectamente orquestada. Observé los rostros de los miembros de la Junta, de los accionistas, de la prensa. En sus ojos no había lástima, sino una nueva forma de respeto, casi de temor. Habían venido esperando un informe trimestral y, en su lugar, presenciaron el nacimiento de un imperio bajo un nuevo liderazgo. La frágil Isabela Valderrama había muerto en el hospital. La mujer que estaba en ese escenario era, simplemente, Valderrama. Y mi nombre, a partir de ese día, sería sinónimo, no de herencia, sino de poder absoluto. El viaje de Javier desde el podio hasta la patrulla fue una obra de arte de la humillación pública. Las cámaras, que minutos antes lo adoraban, ahora lo devoraban, sus flashes capturando cada gota de sudor en su frente, la incredulidad en sus ojos transformándose en puro terror. Su traje de diseñador, que había elegido para su coronación, se convirtió en el uniforme de su caída. Lo vi tropezar al bajar del escenario, un hombre despojado de su arrogancia, reducido a un simple criminal. Más tarde, mi abogado me informó que en la comisaría se negó a hablar, esperando que un abogado milagroso pudiera deshacer lo que yo había hecho, pero no había magia que pudiera salvarlo. Cada prueba que presenté era un clavo de acero en su ataúd legal. Su ambición lo había llevado a la cima de mi mundo, y yo me aseguré de que la caída fuera desde esa misma altura, garantizando que el impacto fuera letal. Laura, por su parte, experimentó una muerte social, que para ella era infinitamente peor que la legal. Nadie la escoltó. Simplemente la dejaron sola. La vi intentar levantarse, pero las miradas de desprecio de todos a su alrededor la mantuvieron clavada en su asiento. Cuando finalmente logró salir, el pasillo se abrió a su paso como el mar rojo. Nadie quería ser tocado por su desgracia. Su nombre, que una vez le abrió todas las puertas, ahora era una marca de vergüenza. Mis instrucciones a mi equipo legal fueron simples y brutales. Fue formalmente desheredada esa misma tarde. Su fondo fiduciario disuelto y sus tarjetas de crédito canceladas. La despojé de todo lo que había intentado robarme, dejándola con lo único que realmente le pertenecía, su resentimiento y su nada. Su castigo no sería una celda, sino una vida de irrelevancia, una sombra anhelando una luz que ella misma había extinguido. Mi purga no se detuvo con ellos. El doctor Nal Alarcón fue arrestado al día siguiente, acusado de fraude y conspiración. Su licencia médica revocada permanentemente. Su nombre se convirtió en una advertencia en la comunidad médica. Los padres de Javier, los Rojas, que habían sido sus cómplices silenciosos, se convirtieron en parias en su propia comunidad. Los amigos los abandonaron, los negocios les dieron la espalda. La mancha de la traición de su hijo se extendió a ellos, una plaga social que los aisló por completo. Me aseguré de que cada persona que había contribuido a mi tormento, por pequeña que fuera su participación, pagara un precio. No creía en los cabos sueltos, creía en la aniquilación total, en la tierra quemada. Mi venganza no fue un acto de pasión, fue una estrategia de erradicación, ejecutada con la precisión de una cirujana. Esa misma tarde, convoqué a una reunión de emergencia de la junta directiva. Entré en la sala, la misma sala donde mi padre había gobernado durante décadas, y tomé mi lugar en la cabecera de la mesa.
No hubo necesidad de presentaciones ni discursos. Mi actuación en el auditorio había sido mi carta de presentación. El grupo Valderrama ha sido purgado de su enfermedad, dije, mi voz resonando en el silencio. Ahora comienza la reconstrucción. Todas las iniciativas de expansión supervisadas por el señor Rojas quedan suspendidas para una revisión completa. Se cancelarán los contratos con sus empresas fantasma y recuperaremos cada centavo robado. Nuestra nueva dirección es simple: integridad, innovación y un crecimiento implacable. ¿Hay alguna pregunta? Nadie se atrevió a hablar. Solo asintieron. El miedo puede ser un motivador mucho más eficaz que la lealtad. La historia explotó en los medios, pero yo controlé la narrativa desde el principio. Mi equipo de relaciones públicas emitió un comunicado oficial, enmarcando los acontecimientos no como un escándalo familiar, sino como una audaz maniobra de la nueva CEO para proteger a la empresa de un fraude masivo. Fui retratada como una estratega brillante, una heredera que había demostrado ser más astuta y despiadada que los tiburones que la rodeaban. Las revistas de negocios que antes publicaban fotos de Javier en sus portadas, ahora analizaban mi genialidad táctica. Convertí mi dolor en una leyenda de poder. Mientras tanto, las fotos de Javier siendo arrestado y el rostro descompuesto de Laura se repetían en los tabloides, recordatorios constantes de que aquellos que se atrevieran a desafiarme no solo perderían, sino que serían borrados de la historia. Regresé a la mansión esa noche. El silencio que me recibió ya no era ominoso, sino pacífico. Era el silencio del control. Caminé por los pasillos de mármol, mis pasos resonando con una nueva autoridad. Me detuve en la puerta de la cocina, el escenario de mi devastación y mi renacimiento. Miré la encimera de cuarzo blanco, no con dolor, sino con una distancia analítica. Ese lugar ya no tenía poder sobre mí. Era simplemente una habitación en mi casa. Al día siguiente, ordené una renovación completa. No para borrar los recuerdos, sino para afirmar mi dominio. La casa que habían intentado usurpar se transformaría en mi fortaleza, un monumento a mi victoria, donde cada objeto, cada color, sería un reflejo de mi voluntad y de nadie más. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Me sumergí en el trabajo, desmantelando la red de corrupción de Javier con una eficiencia implacable. Cada documento que firmaba, cada decisión que tomaba, era un paso más para alejarme de la mujer que fui. Descubrí que el poder me sentaba bien. La inteligencia estratégica que siempre había poseído, pero que había suavizado para no opacar a Javier, ahora la desataba sin restricciones. Los miembros de la Junta, que antes me veían como la hija del jefe, ahora me miraban con una mezcla de admiración y cautela. Comprendieron que la sangre de mi padre corría por mis venas, pero con un temple de acero que ni él mismo había poseído. Estaba reconstruyendo su legado, pero lo hacía a mi imagen y semejanza. Una semana después de la junta, mi abogado me llamó. Javier, enfrentado a una montaña de pruebas irrefutables, había aceptado un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio que lo humillaría aún más. Fue sentenciado a varios años de prisión. Laura, por su parte, intentó contactarme a través de viejos amigos en común, enviando mensajes llenos de súplicas y falsos arrepentimientos. Le ordené a mi personal que bloqueara sus números y devolviera sus cartas sin abrir. No me interesaban sus disculpas. El perdón es para las almas que buscan la paz. Yo no buscaba la paz. Buscaba el orden. Y en mi nuevo orden, ellos simplemente ya no existían. Eran fantasmas, ecos de una vida pasada que yo había incinerado por completo. Me deshice de cada regalo que Javier me había dado, de cada fotografía en la que aparecíamos juntos. No fue un acto de ira, sino de limpieza, como una cirujana extirpando los últimos vestigios de un tumor. Reemplacé su ropa en el armario con filas de trajes de poder y vestidos de alta costura que no eran para agradar a un hombre, sino para comandar una sala de juntas. Mi transformación fue total, por dentro y por fuera. La calidez y la confianza ciega que me habían definido fueron reemplazadas por una prudencia gélida y una autoconfianza inquebrantable. Ya no buscaba la felicidad en otra persona.
La encontraba en los informes de ganancias, en las adquisiciones estratégicas y en el silencio respetuoso que llenaba una habitación cuando yo entraba. A veces, por la noche, me paraba frente al gran ventanal de mi oficina, la misma desde la que mi padre había vigilado su imperio. Contemplaba las luces de la ciudad extendiéndose bajo mis pies, un reino de cristal y acero que ahora me pertenecía por derecho de conquista. No sentía soledad, sino una inmensa sensación de plenitud. La traición me había arrebatado la ilusión del amor perfecto, pero me había dado algo mucho más real y duradero. A mí misma. Me habían empujado a un fuego que debería haberme consumido, pero en lugar de eso, me quemó hasta dejar solo lo esencial, lo indestructible. Emergí de las cenizas no como una víctima que había sobrevivido, sino como un fénix que había aprendido a disfrutar del poder de sus propias llamas. La historia que la gente contaría no sería sobre mi dolor, sino sobre mi ascenso. Recordarían la tarde en que una heredera subestimada aniquiló a sus enemigos en un escenario público y reclamó su imperio. Javier y Laura se convirtieron en una nota a pie de página en mi biografía, una advertencia para otros. En cuanto a mí, encontré mi verdadera felicidad, no en los brazos de un hombre, sino en la cabecera de una mesa de consejo. La frase que Javier le dijo a mi hermana, "Ahora sí puedo ser feliz", se había convertido en una profecía irónica. Él había perdido todo, y yo, que lo había perdido todo, finalmente lo había encontrado. La felicidad, descubrí, no es algo que te dan, es algo que tomas. Y yo había tomado todo,